Soy Daniel Matamala y este es un nuevo capítulo de Reino Fútbol. El invitado de hoy, periodista del sur, mucho más futbolero de lo que la gente cree, ¿no? Rockero además, y para mi gusto uno de los mejores columnistas de la plaza, el señor Daniel Matamala. Bienvenido. Gracias. Gracias. Reino Fútbol, futbolero, rockero, sureño, todo bien, ¿eh? Daniel, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué tal? Estamos haciendo Reino Fútbol, recuerden, suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver todos los contenidos que estamos haciendo en Minuto 90, incluyendo, por supuesto, esta conversación que arranca con Daniel Matamala, pero todas las conversaciones que hemos realizado, lo que hicimos en el Minuto 90 Fest, en fin, a través del canal de YouTube, ahí hay absolutamente de todo. Yo decía, más futbolero de lo que la gente cree. Yo sé que tú eres más futbolero de lo que la gente cree, ¿no? Tu afición futbolera, hincha de la U, ¿de dónde viene? Es una gran pregunta porque son de esas cosas que uno tiene desde que tiene uso de razón nomás. Yo no te podría decir, mira, me empezó a gustar el fútbol por tal cosa, porque mis primeros recuerdos con fecha son todos asociados al fútbol. La primera cosa que me acuerdo que puedo decir en la fecha es la definición a penales de la semifinal de España 82 entre Alemania y Francia. Me acuerdo de eso. La primera cosa que me acuerdo, tenía 4 años. O después en la Copa América del 83, cuando Chile le gana a Uruguay 2-0 acá. Después el empate con Venezuela 0-0 en Caracas que nos deja eliminados. Todos son recuerdos muy vívidos para mí y como que desde siempre el fútbol, las revistas deportivas, el fútbol que daban en la tele fue para mí como una influencia muy grande en todo lo que recuerdo de chico. Ahora no sé de dónde viene porque no vengo de una familia especialmente futbolera. No es que ni mi papá ni mi mamá hayan sido demasiado aficionados al fútbol. Teníamos poco fútbol para ver en vivo además. En esa época yo vivía en Valdivia. Jugábamos en la segunda división, así que tengo esos primeros recuerdos de un Valdivia Iberia, un Valdivia Mallejo, ¿no? Pero iba ahí al estadio. Iba a dar un par de veces al estadio. Y el primer recuerdo fuerte que tengo es haber venido al estadio en Santiago una vez. Para un Colo-Colo Católica en el Santa Laura, que tengo una imagen de la impresión que causa en un niño ver, para mí el Santa Laura en ese momento era el Santiago Bernabéu, digamos. Sí, pero gigante. Sí, uno se lo imaginaba gigante. Como imposible de dimensionar lo que estaba pasando ahí, el ruido, la gente. Con los jugadores encima, lo que tiene Santa Laura. Encima, además, claro. Y me acuerdo de la gente que cantaba El que no salte es Pinochet. Y para mí eso también estaba como fuera de cualquier escenario que alguien venía de una ciudad de provincia, etcétera. Y ver a, no sé, habrán sido 15.000, 20.000 personas así como rugiendo y cantando El que no salte es Pinochet también, como que también me hizo entender probablemente ahí de muy chico todas las cosas que también venían junto con el fútbol, ¿no? Y toda la cosa política que estaba incorporada. En los 80 eso se daba muchísimo. Los que crecimos además en los 80, los que crecimos en provincia además en los 80, se daba muchísimo porque muchas posibilidades de manifestación no había. No, prácticamente ninguna, digamos, y había una represión gigante. Y el estadio se convirtió en un reducto de resistencia, se convirtió en un reducto de rebelión. Era un lugar donde la gente era libre, ahí en la masa, en el anonimato, también para expresarse políticamente en cosas que no se podían decir o no se podían hacer, ¿no? Entonces creo que eso es muy fuerte haberlo visto. Y me acuerdo también, por ejemplo, de también las primeras como trazas de saber de política. Yo me acuerdo de la revista Deporte Total, por ejemplo. Más que, no sé, en otras revistas como la APSI o la Análisis, que yo no tenía acceso y no me interesaba. Era un niño de 5 años, 6 años que llegaba una Deporte Total a la casa y yo me la aprendía de memoria. O sea, era como una biblia para mí. Hasta el día de hoy me acuerdo de esas portadas de la Deporte Total y las notas que tenían. Y claro, venía, ponte tú, una notita sobre que a Caselli lo habían sacado de la selección. Yo, imagínate, 5 años, 6 años, decía, ¿por qué sacan a Caselli de la selección, no? Y empezaba a entender algunas cosas desde el fútbol también, que es un reflejo siempre de la sociedad. Es verdad, y habían, tanto en la Deporte Total como en otros medios, habían columnistas, no tantos, pero habían algunos que hacían ese trafasigue. Yo siempre me acuerdo de Edgardo Marín en particular. Edgardo siempre hablaba de política. Sí. Al hablar de deporte, en el fondo estaba hablando de política. Eran columnas políticas. El primer columnista que yo admiré fue Edgardo Marín en esas columnas de la Deporte Total. Porque hablaba de la corrupción de los dirigentes, de los lazos que tenían, de la intervención del gobierno a través de la DGDER, con una valentía que uno dice, hay que haber sido bien valiente para escribir esas cosas. En esa primera Deporte Total que yo tuve, que fue del año 83, cuando Chile le gana a Uruguay, y vieron una entrevista a Carlos Caselli, hecha por Aldo Chapacase. Y en esa entrevista también Caselli habla, dice que está contra el gobierno, dice que Pinochet se tiene que ir. Y wow, bien impresionante pensar que en el año 83 se podía escribir algo así en una revista que era de deporte, pero como la Deporte Total creo que era muy lúcida especialmente, porque tenía muy buenos periodistas y se abría también a esos temas que estaban pasando en la sociedad. Estamos haciendo Reino Fútbol a través de Minuto 90, a través de nuestro canal de YouTube, a través de todas nuestras plataformas, esta conversación con Daniel Matamala. Fíjate que nombraste a Caselli como referencia ochentera, ¿no?
Y hace no tanto, tú hiciste una columna también sobre Carlos Caselli. Fíjate cómo pasa el tiempo a propósito del ninguneo que hace Francisco Rego de Caselli. Te quería preguntar por esa figura referencial. Han pasado 40 y tantos años y seguimos hablando de Caselli como una figura referencial. Es que es una figura fundamental, porque yo creo que lo que hizo Caselli requiere un nivel de coraje, de valentía. Son varios episodios. Caselli tiene una historia larguísima que él mismo se encarga de contarla, que de repente hay algunas cosas que son mitos, otras cosas que uno de repente no las cree mucho, pero a mí me ha tocado como buscar y encontrar pruebas, encontrar evidencia. Por eso, por ejemplo, de esta famosa historia de que Caselli se niega a darle la mano a Pinochet cuando van a despedir a la selección que iba a participar en el Mundial de Alemania 74. Y uno podía pensar, está media ficcionada, pero bueno, uno encuentra el diario La Segunda, que en tono de denuncia dice que Caselli efectivamente se apartó para no compartir con Pinochet, y aparece la foto de él como en un sofá, totalmente apartado del grupo que está compartiendo con Pinochet. Bueno, yo me imagino, el año 74, o sea, estaban matando gente, estaban desapareciendo gente todos los días. Tenías que ser una persona con una personalidad bien especial para poder hacer lo que hizo Caselli en ese momento. Y él lo repite en varios momentos de su vida, que son bien emblemáticos, cuando lo excluyen 2 veces de la selección. Una vez cuando estaba el general Gordon a cargo de la central de fútbol, que no deja de ser increíble. Él era el subdirector de Carabineros. Sí. O sea, estaba debajo del general Mendoza, que estaba en la Junta Militar, y el gobierno lo pone a él en la central de fútbol. Luego se interviene a Colo-Colo. Y luego, contradictoriamente, el mismo régimen ayuda a traer a Colo-Colo, financiado por Televisión Nacional, a traerlo de vuelta, y luego lo excluye nuevamente de la selección. Entonces, son todos episodios en los cuales Caselli toma una cierta estatura moral, diría yo, muy importante, que de la cual no hay tantos personajes en Chile que uno pueda decir que se la jugaron así a fondo, arriesgando mucho en momentos tan difíciles. Ahí hay un tema con por lo menos yo lo veo así, ¿no? Con ciertos actores sociales, el deporte, el arte me parece que también. Que hay, y el periodismo debería, digamos, estar en ese triángulo respecto a una posición, a una posición de decir las cosas que hay que decir. Me parece que Caselli, a lo mejor otros también lo hicieron, y quería linkearte con eso mismo, con tu libro Goles y Autogoles, ¿no? Que es un libro, para mi gusto, referencial en el periodismo deportivo nacional. No creo mucho en el periodismo deportivo, yo creo en el periodismo global, pero esa es otra cosa. Porque hay varias de las cosas que tú estás mencionando de una u otra manera que tú investigas ahí, de corroborar ciertas cosas, de llevar al mito a aterrizarlo, ¿no? Primero, cómo surge después te quiero contar de algunos capítulos, pero cómo surge esta idea en ti de trasladarlo a un trabajo periodístico, ¿no? Goles y Autogoles. Sí, bueno, yo era estudiante universitario en esa época, estaba en periodismo y había un ramo en que uno se tenía que dedicar a investigar un tema por un semestre, y a mí se me ocurrió, ya que no había ningún libro, había algunos libros sobre fútbol y sociedad que había escrito Eduardo Santa Cruz, pero no había en esa época ningún libro sobre fútbol y política en Chile. Y yo veía que, bueno, en Argentina había un montón de libros, en Brasil, en España, y decía, bueno, voy a investigar esto. Y fue súper interesante porque era en gran medida territorio bien inexplorado. Entonces mucha de la gente a la que le fui a preguntar me decía, a mí nunca nadie me ha preguntado por esto. Por ejemplo, Iván Dobud, que fue director de Dijeder, y que me contaba una historia increíble sobre cómo él se había peleado con Abel Alonso, presidente del fútbol chileno, porque no le rendía correctamente las platas que le entregaba Dijeder, y él le corta las platas y Abel Alonso dice, bueno, entonces yo renuncia a Luis Santibáñez, la selección estaba a punto de ir al Mundial, y no vamos al Mundial de España. Y lo llama Pinochet directamente a Dobut y le dice, oiga, aquí con el fútbol no se meta. Tiene toda la razón, hay que regularizar las platas, pero me está metiendo en un problema, con el fútbol no se meta, ¿no? Y es una historia increíble y nunca nadie se la había ido a preguntar, ¿no? Entonces como que siento que había un campo inexplorado, que después han salido muchos libros y ha habido también hartas investigaciones bien destacables al respecto, pero me pareció que era un tema realmente fascinante. Siempre la relación entre fútbol y política es fascinante, y especialmente durante la dictadura, que es una época en la cual, claro, hay un montón de barreras que en general están en una sociedad y que ahí se rompen nomás. Y que si hay alguien que desde el gobierno quiere intervenir, lo puede hacer de una manera mucho más libre de lo que ocurre en general. Hay varios capítulos notables, y tú entras en ese libro en un capítulo que es un mito absoluto. De hecho, todavía se canta en los estadios, que tiene que ver con el Estadio Monumental. Sí. Y tiene que ver con la influencia de la dictadura, de Pinochet en particular, con el financiamiento para la construcción final del Estadio Monumental. Sí, es bien interesante porque hasta el día de hoy todavía me citan mucho, y además, porque básicamente lo que yo digo es que si bien Pinochet prometió la plata para el estadio, esa plata nunca se entregó. Finalmente el estadio se construyó sin plata entregada por la dictadura. Y siempre me citan y dicen, además el Chuncho y aún así reconoce, claro, porque obviamente para uno como hincha de la U, la historia perfecta sería que efectivamente Pinochet hubiera entregado la plata y poder encarar a los amigos de Colo-Colo con eso, pero lo primero es ser periodista, y fui a hacer toda la investigación y esa plata no se entregó.
no solamente es la versión de Pete Dragicevic, sino que es la versión de Carlos Ojeda, que era en ese momento director de deportes, que estaba enfrentado con Dragicevic, y que en un primer momento Pinochet le da la instrucción, denle la plata. Porque bueno, faltaban 5 días para el plebiscito. Es que eso es súper relevante, Claro. perdón, porque es el famoso anuncio y el titular sale a 3-4 días del plebiscito. Claro. Sale al lado. Exactamente. Porque se arma toda una maniobra propagandística, en el fondo, para decir, gracias a Pinochet, Colo-Colo va a tener el Estadio Monumental. Entonces llaman a Dragicevic y Menichetti a La Moneda, les comprometen estos 300 millones de pesos, salen portada de los diarios al día siguiente, y además se organiza un programa especial, La Colotón, transmitido por Televisión Nacional, un par de días antes del plebiscito, el fin de semana antes del plebiscito, imita a la Teletón, en el fondo, tal cual una Teletón, básicamente para mostrar cómo, gracias a la plata del gobierno, y ahora se destaca a la gestión personal del presidente Pinochet, así se dice, Colo-Colo va a poder construir su estadio. Y sí, ahí los dirigentes de Colo-Colo se prestan para el show, y ahí tienen una responsabilidad también en lo que ocurre. Y después, cuando van a cobrar esa plata, pasado ya el plebiscito, Después del plebiscito. les dicen, bueno, Sí. ya pasó la vieja, ya se perdió el plebiscito, ya no hay nada que hacer, y Colo-Colo termina inaugurando el estadio con sus propios fondos, porque además esos 300 millones en rigor no eran para el estadio propiamente tal, sino eran para un proyecto 2, en que se iban a construir canchas de entrenamiento, incluso se hablaba de una universidad de Colo-Colo, o sea, un proyecto muy grande, que toda esa parte del proyecto nunca se construyó, porque la plata que Pinochet había prometido, una vez ya pasado el uso propagandístico que se le podía dar, ya no tenía sentido. El deporte es un movimiento político, el fútbol es profundamente político en muchos lados con diferentes momentos, si se quiere. Hoy día es profundamente político. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, y por eso todos, esto no es solamente que un gobierno en particular sea el que quiere intervenir. Lo que pasa es que una dictadura tiene más armas para intervenir, le es más fácil, ¿no? Pero todos los gobiernos intentan hacerlo, y en Chile tenemos ejemplos que son súper conocidos. El más conocido probablemente es el de Sebastián Piñera, ¿no? Que él toma una estrategia explícita cuando él, bueno, él es hincha de la Católica, como todos saben, era hincha de la Católica, y cuando pierde la segunda vuelta con Michelle Bachelet el año 2005, él saca la cuenta de que los votos que le faltaron fueron de hombres en comunas populares, que habían votado por Lavín en primera vuelta, pero que a Piñera no le creían. Este empresario que está vinculado a líneas aéreas, a tarjetas de crédito, no entraba en ese mundo. Y Piñera dice, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi expertise? Digamos que soy alguien que todo el mundo reconoce que soy bueno para los negocios, que puedo sacar adelante cosas que sí le haga sentido a este público al que tengo que llegar. Jóvenes especialmente, hombres, sectores populares. Colo-Colo. Compra Colo-Colo, tiene la suerte además de que Además le va muy bien. Además le va bien. Le va muy Deportivamente bien, le va sí. muy bien en esa época, es la época de la Copa Sudamericana, Sí, la época del del Bichiborghi, tetracampeonato, del tetracampeonato. y eso le ayuda, no voy a decir que por eso ganó la presidencia, Sí, pero puede le ser. ayuda mucho a que entre ese público que era reacio a él aparezca ahora vinculado como alguien que hacía cosas efectivas, pero además en un tema que emocionalmente para la gente era importante. Y en general, si uno analiza la historia, en varias ocasiones se ha usado a Colo-Colo con fines muy similares. La dictadura también lo hizo, el año 76. La dictadura interviene a Colo-Colo para poner a cargo a los Chicago Boys. ¿Cuál es la gracia de ahí decir? Estamos implantando este nuevo sistema económico, ¿no? Del neoliberalismo, del mercado, y a través de Colo-Colo vamos a demostrar cómo esto funciona. Entonces ponemos a empresarios que dicen que aquí vamos a tener fútbol empresa y que de esa manera vamos a sacar adelante a Colo-Colo. Algo que no resultó en lo No le absoluto, resultó. fue un No, desastre. sí. Pero varias veces se ha intentado algo similar, es decir, de alguna manera que Colo-Colo sea una especie de pequeño Chile en el cual yo voy a demostrar que tengo una gestión eficiente y así voy a vender, entre comillas, la eficiencia de mi gestión con fines que son políticos. Y pasa también con otra manera de hacer política, pero también es muy político con la ley de sociedades anónimas deportivas, con la quiebra de Colo-Colo y con la implementación de las sociedades anónimas deportivas en Colo-Colo primero, en la U después, bueno, y después viene hacia abajo, Sí. digamos. Es un tema que yo investigué cuando hice la reedición de Goles y Autogoles, que fue ya en el año 2016, en que le puse toda esta segunda parte también, en que hablaba, entre otras cosas, de las sociedades anónimas. Y fue interesante porque aquí lo que hay es una decisión política. Totalmente. Política, el gobierno de Lagos, con básicamente Piñera, que era el líder de la derecha, con Lavín también, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a entregarle el fútbol, que era un problema por un montón de razones, se lo vamos a entregar a grupos empresariales. Y estaba muy claro quiénes iban a comprar el fútbol. Ahí hay una sesión de la Cámara de Diputados en que un diputado del PPD, Aníbal Pérez, dice, si cuando aprobemos esta ley, Piñera va a comprar Colo-Colo y Jurasek va a comprar la U. Es increíble O sea, eso. se estaba legislando con nombre y apellido para personas que ya estaban listas para comprar. Bueno, Piñera había presentado el mismo proyecto de ley y cuando era senador y había dicho que quería comprar Colo-Colo. O sea, se estaba legislando con nombre y apellido para ciertas personas. Y para hacer eso, obviamente, había que de alguna manera obligar a que estos clubes se convirtieran en sociedades anónimas o al menos se licenciaran, se concesionaran.
Y cuando eso no lo logra, viene la quiebra. Y yo creo que es un episodio bien oscuro en términos de cómo se manejó la quiebra, tanto de Colo-Colo primero, que fue el gran impulso para la ley, porque se dice, bueno, Colo-Colo está quebrado, no hay otra solución, o sacamos la ley o desaparece Colo-Colo. Ese fue un poco la forma en que se pone entre la espada y la pared a todo el mundo. Y luego la quiebra de la Corfuch, de la U, que es sospechosa por decirlo menos. O sea, yo creo que es muy espuria la de la U. Es rarísima. Es tremenda, porque rarísima. los socios... En Colo-Colo se afirmaron de algo, digamos. Había una situación económica espantosa, ya se afirmaron de algo. Está el tema de la inmobiliaria, igual medio trucho, pero había algo. En la U, aparte de un tema económico que tenían todos los clubes, no había nada como para la quiebra. Y los socios rechazan la concesión ser sociedad y anónima. un par de días después quiebra. O sea, es muy evidente que aquí había que disciplinar por la razón o la fuerza. O sea, o te sometías voluntariamente a este nuevo modelo de sociedades anónimas, o si no, era por las malas, era con quiebra y el síndico hacía la pega que los socios no querían hacer y se terminaba igual concesionando el club. Entonces, creo que la forma en que se implantó en Chile fue bastante oscura, porque hubo una trenza político-empresarial muy clara y donde al menos al principio los intereses también estaban muy vinculados. Ya hemos dicho lo de Piñera, que tenía un interés obviamente político. Claro, electoral. No iba a ganar plata con Colo-Colo, ¿no? Jurasek también. Jurasek en ese momento quería ser candidato a parlamentario, quería armar una carrera política. Él traía una muy mala empresa por todo el tema del caso Chispas y la privatización de Chilectra. Entonces él también entendía que la U iba a ser su plataforma para mejorar esta imagen públicamente. Le fue muy mal. Fracasó Jurasek y no lo logró. Pero, bueno, a Joaquín Lavín lo ponen de vocero de una sociedad que se hace cargo de Wanderers. De Wanderers, sí. ¿Por qué? Porque Lavín iba a ser candidato a senador por Valparaíso. Joya del Pacífico. Y lo ponen de vocero. O sea, así de grosero, ¿no? No. En esa primera etapa de las sociedades anónimas no hubo ninguna, diría yo, sutileza en decir, aquí vamos a hacernos cargo del negocio, pero fundamentalmente queremos aprovechar esto políticamente. Y pasó Piñera, pasó Lavín, pasó Jurasek, todo el mundo tratando de hacer uso político hasta que de alguna manera se dan cuenta que no es tan fácil y de que si bien hay casos en que resulta bien como Piñera, hay muchos más casos en que las cosas salen mal. En que resultan mal. Pero además hay otro tema de que con el paso del tiempo, 21 años de esa ley, uno podrá establecer que sí, hay cosas como que se pagan los sueldos, que como si fuera un valor, ¿no? Pagan los sueldos de un desde, pero ya, se pagan las cotizaciones, que se ha mejorado ciertos lugares de entrenamiento. Pero en rigor el fútbol chileno no está mejor desde el punto de vista deportivo. La generación dorada me parece que, no sé cómo lo ves tú, me parece que responde a otro fenómeno. De partida de formación responde a los clubes. Claro. Pero además, igual responde a otro fenómeno. Son jugadores extraordinarios. ¿Cómo además, ves? Además ya fue la generación. Además ya fue. Que fue lo que encubrió un poco, como se llama el fútbol chileno, lo encubrió este fenómeno de la generación dorada. Que lo encapsuló. Claro. ¿Y cómo ves este periodo en 20 años? No, yo creo que se han demostrado, yo creo que efectivamente hay fortaleza y creo que cuando uno dice se pagan los sueldos, se pagan las previsiones, bueno, era porque antes no se hacía. Porque no se hacía. Eso sí, un cierto orden creo que sí se agradece y sí, creo que es una cosa buena de las sociedades anónimas. Pero me parece evidente que no han cumplido ninguna de sus promesas fundamentales. O sea, los clubes chilenos hoy día son infinitamente menos competitivos de lo que eran hace 25 años. Uno puede decir, claro, es que Brasil se disparó, pero sácale Brasil. Compáranos con Ecuador. Exactamente. Te voy a poner el ejemplo de Ecuador. Con países que antes a nivel de clubes los mirábamos por debajo del hombro. O sea, nos tocaba con un equipo ecuatoriano, listo. De los últimos 6 mundiales ha ido 5. Claro. Ganó Sudamericana, Libertadores, su equipo. Por eso. Nos hemos ido quedando atrás comparativamente de una manera muy evidente, ¿no? En la formación de jugadores ni hablar. O sea, claro, está esta generación dorada formada en los últimos años previos a las sociedades anónimas y después nada más. Las generaciones que han venido después en términos de formación de jugadores han sido muy frágiles. No ha habido inversión en infraestructura. Celebramos lo de Católica, por supuesto, porque es un gran ejemplo. Pero ¿qué más? ¿Qué otro club chileno realmente ha hecho? Porque cuando fueron a sociedades anónimas también nos decían todo eso. Cada club va a tener su estadio y va a haber una inversión en infraestructura. Nada de eso se ha hecho y los clubes viven básicamente gracias al contrato de la televisión. Sería. Y subsidiados por el Estado. La red de estadios bicentenario. La red de estadios la construyó el fisco con plata de todos nosotros y con eso subsidiamos a los dueños de las sociedades anónimas. Y un último subsidio, la selección chilena. Cuando se crea esta ley de sociedades anónimas, hubo pocos que pusieron el grito en el cielo en ese momento. Pero se hace algo que es increíble. No solamente se les concesionan y se les entregan a las sociedades anónimas los clubes, sino que la federación es dominada por la NFP, que es dominada por los clubes. Y por lo tanto, le regalamos a esta gente la selección chilena. Y durante años la selección chilena fue una gallina de los huevos de oro que entregó gigantescos recursos. Y esos recursos no se reinvirtieron en lo que se deberían haber reinvertido, que es precisamente en fútbol joven, en infraestructura. Nada de eso. Esa platita fue para los clubes que se la gastaron. Entonces, le regalamos el control de la selección
con lo que eso significa políticamente también, y ahí está el caso de la caída de Bielsa, por ejemplo, y además con los tremendos recursos económicos que genera sin que nunca haya habido una discusión a nivel nacional en que hayamos dicho, a ver, ¿queremos realmente que la selección chilena sea manejada por los dueños de las sociedades anónimas? ¿Cómo van a pagar ellos por eso? ¿Qué les vamos a pedir a cambio a ellos? ¿O queremos generar una estructura distinta como la que hay en España, por ejemplo, donde la separación, pues, donde hay una Federación separación Liga, de la Federación federación NFP. con los clubes? Recién ahora lo estamos discutiendo, más de 20 años después. Entonces, aquí se nos pasó, yo creo, una aplanadora político-empresarial mediática que instaló un sistema de administración que le quitó a los socios, a los hinchas, la propiedad de lo que era suyo, que eran sus clubes de fútbol, y los entregó con promesas que en su gran mayoría no se han cumplido. ¿Te parece que la salida de Bielsa también responde a esas teclas? La de Bielsa y la de Harold quizás también de alguna otra medida. Totalmente, porque lo que pasó ahí fue que Harold Mike Nichols, claro, que además era una persona, y te lo dicen mucho, poco diplomática, fue poco hábil, fue soberbio en muchas cosas en lo que hizo en su gestión en la Federación de Fútbol. Pero básicamente Harold llegó con una idea que era que las platas se repartieran equitativamente. Y a los clubes grandes eso no les gustó. Además, Harold se compró un enfrentamiento político innecesario porque se empezó a enfrentar con Sebastián Piñera de distintas maneras, ¿no? Le tiró un par de dardos por la prensa muy, muy duro. Luego privilegió su relación con Michelle Bachelet cuando la lleva como invitada de honor de la selección al Mundial de Sudáfrica. Y Piñera se tuvo que quedar en Chile. Al final no fue al Mundial porque resultaba humillante que la expresidenta fuera la invitada de honor de la selección y que el presidente en ejercicio no tuviera ningún rol. Entonces generó, evidentemente, una trenza ahí muy, muy tremenda. Y lo terminan sacando. Y siempre está la discusión de si lo sacó Piñera o no. Y mi respuesta para eso es que no hay evidencia de que Piñera personalmente haya pescado el teléfono y haya dicho hay que sacar a Harold. Pero Piñera en ese momento, aún siendo presidente de la República, seguía siendo el dueño, el accionista principal de Blanco y Negro, de Colo-Colo. Seguía teniendo a gente que él había dejado en la administración. Y por lo tanto él, al ser el dueño, al ser el propietario, por acción o por omisión, era responsable de lo que hiciera Blanco y Negro. Y por lo tanto, Piñera se compró un problema político a sí mismo al sacar a Mike Nichols, que significó la salida también de Marcelo Bielsa. Pero además, si miramos esta vuelta de tuerca política y de poder, hoy día tenemos otra figura, o sea, hace un rato ya, que tiene que ver con los representantes. Digamos. Claro. Con los representantes, que también es yo creo que también hay política metida ahí, no solo las lucas, digamos. Pero quienes controlan también buena parte del fútbol chileno son representantes. Tú hoy día puedes saber dónde va a jugar un futbolista, dónde va a dirigir un entrenador, dependiendo del representante que tiene. Esto de la multipropiedad, por más que se esté discutiendo, a mí ya me parece llamativo, digamos, algo que derechamente no debería ni siquiera estar. Debería ser desde el principio. Pero desde el principio. ¿Cómo ves este fenómeno, mirando un poquito en perspectiva también una actividad que al final la queremos mucho, ¿no? Claro, lamentablemente han ido entrando todo este tipo de cosas que hoy día son los representantes. Ayer fue el uso político, hoy día es el uso más bien comercial que hacen los representantes para mover jugadores que son de su corral, como incluso se usa esa palabra, ¿no? De su corral, siendo que sabemos que un representante no puede ser el dueño del pase de un futbolista, pero todos sabemos que se usan los clubes para esto. Y por lo tanto hay una distorsión muy grande. Yo creo que el problema clave aquí es ¿qué creemos que son los clubes de fútbol? ¿Creemos que son sencillamente empresas? Como una empresa que, no sé, hace fideos o que vende calcetines y eso es todo, y por lo tanto se maneja con las lógicas empresariales de lucro del caso. ¿O creemos que hay algo más acá? Y yo soy de los que creen que hay algo más. O sea, que un club como Colo-Colo, como la Universidad de Chile, como la Universidad Católica, como los clubes de regiones, son parte de una identidad social muy profunda. O sea, mañana si desaparece una fábrica de calcetines da lo mismo. Pero no puede desaparecer Colo-Colo, no puede desaparecer la U, no puede desaparecer un gran equipo de regiones, porque hay algo que es más fuerte, que va más allá del tema empresarial. Entonces yo creo que la lógica es cómo se combina una gestión empresarial, por supuesto, una gestión que sea profesional, que sea responsable, con que finalmente las decisiones más relevantes estén de alguna manera en manos de los hinchas, de los socios o de alguna organización que represente a la comunidad. Yo creo que ese es el equilibrio que nunca se pudo discutir seriamente en Chile, y que hizo que nos pasáramos de un extremo a otro. O sea, de dirigentes que eran irresponsables, y eso es evidente en el manejo de los clubes, a personas que no tienen el más mínimo vínculo, muchas veces representantes que viven en el extranjero, que ni conocen la ciudad de la cual son dueños formal o informalmente los propietarios, que viven en el extranjero. El caso de la Unión Española creo que es un buen ejemplo al respecto, o que sencillamente tienen otros intereses que no tienen nada que ver con el deporte. Y hay una discusión que lamentablemente yo creo que nos privaron de hacer esa discusión democráticamente como debe haber sido.
Y para Daniel Matamala, periodista, para Daniel Matamala, hincha de la Universidad de Chile, ¿cómo ves lo que pasa con la U? Lo que pasa en este momento, que es surrealista, ¿no? De verdad surrealista, la presencia de una persona como Michael Clark o de Azul hoy, todavía, sin ningún deseo de irse, continuando al frente de Azul. Es que es tremendo porque ya cuando se produce la venta, cuando Carlos Heller, que sí era un hincha, digamos, más allá de que su gestión no haya sido positiva, yo creo que sí tenía buenas intenciones en lo que estaba haciendo, decide vender a un grupo que desde el principio la pregunta fue, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, po? No puede ser. O sea, no, eso ya, incluso saquemos el tema de club de fútbol. Da lo mismo que no sean hinchas. Da lo mismo. No puede ser que en una empresa regulada en Chile tú no sepas quiénes son los dueños. Es una cuestión básica de un capitalismo que funciona con reglas más o menos transparentes. Y ahí súmale todo lo que eso significa, porque si no sabes cuáles son los dueños, no sabes cuáles son los conflictos de interés, no sabes a qué otros equipos están vinculados, no sabes los representantes a los que se les vincula, etcétera, etcétera. O sea, eso ya desde el principio era una aberración que uno no entiende cómo la ley y cómo las autoridades, que creo que ahí fueron bastante blandas, porque aquí hay entes que están mandatados precisamente para actuar para supervigilar la transparencia de las sociedades anónimas en Chile, no actuaron a tiempo. Vienen a actuar ahora por otro escándalo anexo, digamos, a los propietarios. Nos enteramos de algunas cosas, o se hacen estas transacciones para vender por precios que resultan también irrisorios. Y por lo tanto es muy desconcertante nomás. O sea, claro, uno sigue yendo al estadio y uno sigue hinchando por su equipo, ¿no? Porque hay algo que obviamente es más grande que los dueños circunstanciales del club. Pero resulta irrisorio que todavía estemos en esta situación y que no tengamos al menos, si vamos a tener una ley de sociedades anónimas, por lo menos que esa ley funcione. Y por lo menos que sepamos quiénes son los dueños, que sepamos de dónde sale el patrimonio, que sepamos cuáles son los conflictos de interés. Me parece que, incluso visto solamente desde el punto de vista empresarial, es lo básico. Sí, estaba pensando en el vecindario, ¿no? Estaba pensando en que Argentina es campeón del mundo y tiene a Chiquitapia, digamos, que es un personaje también surrealista, claro, que está investigado hasta por la oreja, digamos. Y claro, como es campeón del mundo, pareciera de que hay un círculo virtuoso ahí. Pero no, o sea, sigue siendo un círculo extremadamente vicioso. Y si miramos el continente, estamos más o menos por las mismas. Bueno, sí, no es necesario ir muy atrás en el tiempo para acordarnos que se descubrió con evidencia y con pruebas que la Conmebol completa. Eran todos corruptos. Eran todos corruptos de una manera grosera, o sea, recibían sobrecitos con plata a cambio de las cosas que hacían, ¿no? Y eso, ¿por qué se supo? Porque se metió a investigar el FBI. Porque se metió a investigar el FBI, porque Estados Unidos, la FIFA lo humilló negándole la sede de un mundial y Estados Unidos dijo, ¿van a jugar con nosotros? Ya pues. Y terminaron entrando al hotel de Zurich deteniendo a los dirigentes de la FIFA y terminaron develando todo el esquema de corrupción del fútbol sudamericano. Pero tuvo que venir Papá Yankee a decirnos, miren, esto no puede pasar así. Y si tú ves lo que ha pasado después, son las mismas prácticas las que nuevamente se están asentando en la Conmebol, en organizaciones como la AFA en el fútbol argentino. Y por lo tanto, esta idea de que el fútbol está por encima, ¿no? Por encima de todo, por encima de la política, por encima de la ley, por encima de las legislaciones nacionales, evidentemente al no haber un control hace que la corrupción esté servida. Si hay una cantidad de plata gigantesca en uno de los negocios más grandes del mundo entrando y tú tienes una forma de actuar que te permite estar por sobre las leyes y las regulaciones y los controles, es evidente que va a haber corrupción. No se necesita ser genio o ser experto en probidad para saber que así funcionan las cosas. Y por supuesto que así han funcionado en el fútbol sudamericano. Y la preocupación que uno tiene es que si las regulaciones no funcionan tampoco en Chile, bueno, también es muy posible que haya instancias de corrupción. Y ahora con cambio de gobierno, porque viene el gobierno de Kast ahora en marzo, ¿no? ¿Cómo te imaginas, digamos, este movimiento y estas maniobras de un grupo ya instalados, ahora además con un cambio de poder político, que tiene un matiz muy marcado, digamos, más de un matiz, muy marcado en relación a lo que venía, ¿no? Muy marcado. Yo creo que la lección en general es que al poder político el fútbol le interesa solo para cosas muy puntuales, ¿no? Cuando tienen que resolver un problema que se les viene encima, o cuando sienten que hay una oportunidad, ¿no? Y los momentos en que ha habido una intervención política fuerte en Chile tienen que ver exactamente con eso, con la dictadura, con lo que ocurrió con las leyes de sociedades anónimas en el gobierno de Lagos, con esa trenza político-empresarial, con la intervención por el tema de Mike Nichols. Son como los momentos más álgidos en los cuales el poder político sí se interesa en el fútbol. Yo creo que hoy día al poder político el fútbol le interesa bastante poco porque lo ve básicamente como un cacho, como un problema que le genera dificultades y que no genera demasiadas oportunidades. Yo creo que la mejor prueba es que tuvimos
4 años de un gobierno de alguien que supuestamente quiere ser el presidente más futbolero que hemos tenido en Chile, Gabriel Boric, ¿no? Alguien que es realmente un hincha y muy interesado en el fútbol, y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. No hizo nada por la seguridad en los estadios, no hizo nada por combatir las barras bravas, no hizo nada por regular el tema de la sociedad anónima y los representantes, que uno diría, además un gobierno de izquierda, uno diría, bueno, les va a interesar este tema, se van a meter. No se metieron. Encontraron que era un problema, que era una dificultad, que era un cacho, que era muy difícil, que se iban a echar a gente encima, entonces mejor no hacen nada. No lo sé si en el gobierno de Kast alguien ha pensado, no sé si ni siquiera se les ha pasado por la mente que existe algo que se llama fútbol, o que hay que nombrar al ministro del deporte, o todas esas cosas, pero yo no veo que vaya a ser prioridad en lo absoluto, salvo que, de nuevo, aparezca un problema, que de alguna manera hay que meterse porque hay que solucionar un problema, o aparezca una oportunidad de ganancia política. Con la generación dorada había oportunidades de ganancia política, por supuesto. Todos querían estar al lado de la selección y todos lo trataron de hacer. Michelle Bachelet con mucho talento, Sebastián Piñera bastante burdamente, pero todos querían estar ahí, ¿no? Metidos en una generación. Pero si el fútbol chileno está último en Sudamérica, si a los clubes chilenos les va mal, si además hay violencia en el estadio, lo que el poder político dice es: yo prefiero no meterme ahí porque no tengo mucho que ganar. Es verdad, Daniel, nos quedaron un montón de temas afuera, lo que significa que la conversa estuvo muy entretenida. Muchas gracias por venir a Reino Fútbol. Muchas gracias y aprovecho de felicitar por esta iniciativa de Reino Fútbol y de Minuto 90, que están haciendo un gran trabajo. Y además para quienes tenemos toda la nostalgia de las revistas futboleras y todo, la gráfica y todo es espectacular. Así que les mando un gran abrazo a todo el equipo. Gracias Daniel. Capítulo disponible en nuestro canal de YouTube, así que todos los capítulos de Reino Fútbol y los diferentes productos que realizamos acá en Minuto 90. Muchas gracias como siempre por estar allá al otro lado.